¿sí? Así es que tenemos una sesión muy interesante y muy extensa, porque son muchas culturas las que vamos a tratar el día de hoy y son culturas que la San Marquitos ha ido preguntando, ¿sí? Espero que hayan revisado los exámenes de admisión, porque ahí está los temas que la San Marcos suele preguntar siempre en los exámenes de admisión. Bien, culturas pre-incas. ¿Ya? Nuestra línea de tiempo. Como ustedes sabrán, alumnos, hemos estado viendo los orígenes de la cultura del Perú, ¿no? Ya hemos visto un periodo precerámico, ¿no? Con lumbreras, hemos visto un horizonte temprano con Chavín, un primer intermedio con los maestros artesanos. Ahora nos correspondería ver el horizonte medio. Aquí alumnos van a destacar culturas como la de Tiahuanaco y Huari. Y es más, a este periodo también se le va a denominar el periodo de la gran fusión, debido a que Huari se va a presentar como un imperio y como imperio va a empezar a extender y a influenciar a las demás culturas, tanto de la sierra, costa y selva norte del país, ¿no? Luego hablaremos también del segundo intermedio, donde veremos que nuevamente las culturas se regionalizan debido a la caída de Huari. Ya en la siguiente clase veremos el horizonte tardío, que corresponde básicamente al Tahuantinsuyo. Bien, segundo horizonte, aproximadamente 600 al 1000 después de Cristo. Algunas características, alumnos, del segundo horizonte: la coexistencia de las culturas Tiahuanaco y Huari. A ver, recuerden que la cultura Tiahuanaco es más antigua que Huari. Tiahuanaco se desarrolló en el intermedio temprano. Tiene sus orígenes en Pucará. Y en el horizonte medio, Tiahuanaco ya entrará a su etapa final, ¿no? La etapa de decadencia. Algo que siempre ha llamado la atención es que Huari, pese a que era una cultura imperial, no dominó a los tiahuanacos, ¿no? Esa es una gran interrogante que se hacen los arqueólogos, historiadores. ¿Por qué Huari no sometió a los tiahuanacos? Quizás la respuesta sea que así como Roma eh, tuvo una admiración hacia los griegos, igual pasó con Huari, ¿no? Admiró mucho a la cultura tiahuanaco, al punto de que respetó mucho esa cultura y adoptó mucho de los patrones que Tiahuanaco había concebido. Bien, otra característica, acá nos dicen que Duncan Strong y Lumbreras la llaman periodo fusional. Bueno, por un lado es porque Huari va a ser producto de una simbiosis, de una fusión, una mezcolanza de prácticas culturales entre Nazca, Huarpa y Tiahuanaco. Y aparte también porque Huari, como cultura imperial, va a someter, va a imponer su cultura a los demás pueblos. ¿Qué más nos dicen? Se le considera la segunda síntesis cultural andina. Bueno, creo que eso está fácil de entender, ¿no? La primera habrá sido la de Chavín, pues. Pero a diferencia de Huari, Chavín no era un estado militarista. Chavín no tenía ejércitos. Chavín no tenía funcionarios. Solamente habían sacerdotes. Esa es la gran diferencia. Apareció el primer imperio en los Andes, según Lumbreras. Esta época llegó a su final durante el periodo medieval y las anomalías climatológicas. A ver, creo que les adelanté algo en las clases anteriores, pero recuerden que
los cambios climáticos siempre han sido una preocupación por parte de las culturas andinas que eran básicamente agrícolas. Como son culturas agrícolas, a ellos les interesa mucho, ¿ya? Los inicios, ¿ya?, de los cultivos, así como también la llegada de las lluvias, ¿ya?, las épocas de cosecha y todo ello. Por ello, cuando de pronto, ¿ya?, en las fechas donde supuestamente empezaban las lluvias y no llovía, era un gran problema para ellos. Es por ello que los sacerdotes empezaron a especializarse, ¿no?, en el conocimiento del movimiento de los astros y todo ello. Pero a pesar de ello, a pesar de que los sacerdotes habían ya calculado, ¿no?, los inicios de la lluvia, es decir, las estaciones, habían pues otros fenómenos, como por ejemplo el fenómeno del Niño, que prácticamente te rompía todos los esquemas, ¿no? Supuestamente un 21 de diciembre ya empezaba la lluvia en la sierra, pero nada, no hay lluvia, hay calor. El sacerdote no sabe por qué, a qué se debe, ¿no? Y eso va a ocasionar una crisis de credibilidad y con ello también una serie de conflictos que van a terminar con la desintegración de grandes culturas como Chavín y ahora la de Tiahuanaco y Huari. Bien, a ver, sigamos. Hablemos primero de la cultura Tiahuanaco, ¿no? 100 antes de Cristo al 1000 después de Cristo. Tiahuanaco se va a ubicar en la meseta del Collao y en la actualidad abarcará los países, ¿no?, de Bolivia, Perú y el norte de Chile, ¿no? Recuerden que Argentina no llega, ¿eh?, estos tres países nada más, ¿no? Sigamos. Aquí están los primeros estudios. Pedro Cieza de León, un cronista del siglo XVI, solamente hizo descripciones. Es más, Cieza pensó que Tiahuanaco era la cultura inca, ¿no? Max Uhle, ¿ya?, hará las primeras excavaciones y los estudios más profundos los hará Ponce San Ginés, así como también Bennett. En el 2018, recuerdo que la San Marcos, no sé si fue examen de admisión o fue un simulacro, a ver si me hacen recordar los que lo dieron. La San Marquitos preguntó sobre un clima artificial que habían practicado los habitantes de la meseta del Collao. Muchos chicos se confundieron, pensaron que eran los andenes, ¿no? Pero esa no era la respuesta. Ahí la interrogante era, profe, ¿cómo es eso de clima artificial? Fernando, dime. Bien, alumnos, no los escucho. Fernando, si quieres participar, no estoy escuchando, ¿eh? Bien, alumnos, cuando hablamos de clima artificial, hablamos de un clima que ha sido creado por el hombre. Y los tiahuanacos ya supieron cómo crear un clima diferente al que hay en ese entorno. Esa técnica se llamó la de los camellones. ¿Y por qué se dice que se crea un clima artificial? Es porque los tiahuanacos tenían un gran problema. Sus chacras eran amenazadas por las inundaciones, es decir, llovía tanto que los ríos se desbordaban y te tapaban todo de agua. Muy bien, si había una plantita que sobrevivía, ¿no?, bueno, venían las heladas de la noche y mataba de frío a la plantita, ¿ya? Entonces tus chacras o bien eran inundadas o bien eran congeladas por el frío. ¿Cómo cultivar ante esa situación? De ahí
vino la idea, pues, de hacer zanjas a los lados de la chacra, y esto va a evitar que cuando los ríos se desborden, en lugar de tapar toda mi chacra, el agua se acumula acá. Acá se acumula el agua. Y el agua va a retener el calor del día. Y en la noche, en la helada, ¿ya?, ese frío, al contacto con el calor del agua, lo que va a generar es una suerte de campo protector y un clima idóneo para el crecimiento de la plantita. ¿Ya? No se olviden, ¿eh? Esos son los camellones, también llamados los guaruguaru, también llamado las chacras elevadas. ¿Ya? Cuidaditos, San Marquitos ya lo preguntó. Y recuerden que los camellones se hacen en lugares llanos, es decir, en zonas planas. En cambio, los andenes es al lado de los cerritos, ¿ya? Y son una especie de bancos, ¿no? Bancales también le dicen a los andenes. Bien, a ver, sigamos. La deshidratación de los alimentos, ¿no? Creo que ya lo han oído hablar bastante, pues. Mientras que en Europa, ¿no?, necesitaban los condimentos para poder darle sabor y evitar el mal gusto, porque recuerden que en Europa no sabían cómo conservar la carne, ¿no? Cazaban un ciervo, un venado, comían, lo guardaban para el día siguiente y al día siguiente la carne ya tenía olorcito. Lo guardaban para el siguiente día y ya estaba ya teniendo más olor. Entonces los europeos lo que hicieron es sencillamente sazonarlo, buscar especias para sazonarlo y así evitar el mal olor. Pero aquí en los Andes descubrieron otra técnica. En vez de sazonar, mejor lo deshidratamos y lo mantenemos conservado durante meses y meses. ¿Mm? ¿Alguien ha comido charqui en el salón? Rica la carnecita, bien saladita el charqui. Bien, también será el chuño, el maíz, también el pescado, recuerden, ¿eh? Sus animalitos, ¿ya? Estos animalitos, alumnos, recuerden que no solamente servían su lana, sino también servían como transporte, ¿no? Servían también como, claro, su piel, como cuero, ¿no? También su excremento servía como estiércol, como fertilizante, y también servía como combustible, ¿no? Recuerden que en los Andes, cuando estos animalitos botan su excremento, sobre todo de animales grandes como la vaca o el toro, ¿no? Cuando hacen su excremento, eso se seca, ¿no? Parece una cachanga. Y yo he visto, ¿no?, que eso lo almacenan y cuando van a cocinar lo parten como si fuese madera y lo echan al fuego y ¿cómo quema esa bosta, le dicen, ¿no?, al excremento de estos animales, ¿no? Bien, Dana, mire, con oyuquito su charqui, ¿no? Sí, qué rico, ¿no? Pero no hablemos de comida porque me va a dar hambre. Bien, recordemos también que John Murray, este investigador de ciencias sociales, él fue un estudioso sobre este sistema que permitía que los pueblos andinos se abasteciesen de productos sin necesidad de la moneda. ¿Mm? Vean, alumnos, ¿ah? Por el hecho de no tener moneda no quiere decir que sea un pueblo retrasado, no, sino que aquí en los Andes tenían otras formas para realizar o evitar el intercambio. Recordemos que uno de los, bueno, objetivos no, sino una de las formas
de cómo proveerse de productos era la de establecer colonias en distintos puntos de los Andes. ¿Ven? Es decir, que si querían conseguir caña, ¿no? Querían conseguir pescado, bueno, enviaban a parte de su familia a la costa. Si querían obtener maíz, calabaza, enviaban a sus otros 2 hijos a esta parte. Querían coca, uy, enviaban a su otro hijo allá. Y así. Y también, alumnos, eso va a explicar por qué en el mundo andino el tener mucha familia es lo más recomendable, es lo más beneficioso. Porque a veces pensamos, no, pucha, profe, son pobres y tienen 8, 10 hijos. Son unos ignorantes, profesor. No, un momentito. Sino que tú estás viendo con una percepción urbana occidental. En el mundo andino, tener mucha familia, muchos hijos, es lo mejor. Es más, aquel que no tiene mucha familia, le dicen pobre, ¿no? Le dicen guacha. Eres un guacha, eres un pobre, ¿no? Y claro, pues esto es lo que va a explicar, pues, ¿no? Si tienes solamente un hijo, uy, mi hijito ya lo envío a la costa, pero ahora ¿quién va a trabajar mi chacra? ¿Quién va a llevar los animalitos a pastear? ¿Quién va a traerme coca? ¿Quién va a traerme papa? Maíz, uy, te mueres de hambre. ¿Mm? Bueno, Megan, claro, el trueque era también practicado, pero recordemos que un ideal en el mundo andino era no depender de otro, ¿no? Sino que uno tratase de abastecerse, ¿ya? En lo posible, ¿no? Cada quien se pueda abastecer sin necesidad, ¿no?, de hacer intercambios o de tener moneda, pues, ¿no? Bien, entonces a esto llamamos el control vertical de pisos ecológicos, o también llamado eh, archipiélagos humanos, ¿ya? Hans, bueno, se puede decir que los matrimonios también tenían fines políticos, pues, ¿no? Más recomendable era casarse con una mujer que sea de otra comunidad, cosa que si tienes mucho trabajo o tienes problemas, llamas a la familia de tu esposa, pues, ¿no? Entonces, tu esposa traerá toda su mancha, pues, ¿no? Su papá, vendrá tus suegros, tus cuñados, ¿no? Todo, ya, y al final son como 100, ¿no? Entonces, era, pues, ¿no? Era muy recomendable tener mucha parentela, ¿no? Y también, alumnos, eso va a explicar también el por qué hay ese tabú de que no te puedes casar con la prima. No mires a la prima, ¿no? Oye, a tu hermana, por favor, no. ¿Ya? Eso está prohibido. ¿Ya? Entonces, alumnos ya saben por qué ese tabú. Es porque no conviene, pues, casarse con la hermana, casarse con la prima, porque es la misma familia, pues. La idea es tener más familia, tener más gente. Entonces, búscate a tu pareja en otra comunidad, ¿no? Si tiene más plata, si tiene, perdón, en este caso, si tiene más bienes, mucho mejor, ¿no? Si tiene más ganado, mucho mejor, ¿no? Y entonces, por eso es que se crean esos tabúes, ¿no? Así es, la idea es que tengas una parentela más extensa. ¿Ya? Esa era la idea, pues. Bien, a ver, pasemos. Recordemos que esta PPT tiene como 90 diapositivas, ¿ya? Así es que voy a tratar de acelerar un poquito para darnos tiempo y también hacer la guía, ¿no? La cerámica de Tiahuanaco, ¿no?, era, digamos, no muy acabada, a comparación de los Mochica y Nazca, que sí, ¿no?, eran expertos en la cerámica. Aquí destacan mucho sus vasos queros, ¿no?, que tenían siempre la boca ancha, como lo ven aquí. ¿Ya? Tenían incisiones. Esto que ven aquí, esta línea, es una incisión, ¿no?
Usaban básicamente el rojo, anaranjado, el negro. Este es el llamado el pebetero, ¿no? En forma de un, bueno, acá es un camelio, ¿no? Ernesto, ¿a qué te refieres de plata? Construcciones megalíticas. Aquí están el Acapana, el Calasasaya, el Templete. A ver, vamos a hablar sobre el Calasasaya. Es que, Ernesto, es que si usan un mineral, ya no sería cerámica, pues, ¿no? Ya sería metalurgia. Bueno, sí, habían vasos inclusive vasos queros de oro, hechos de oro, ¿ah? ¿eh? Y eran vasos ceremoniales, ¿no? Ahí se servía la chicha, ¿no? Y se usaban para los ritos, ¿no? A ver, hablemos sobre las construcciones de Tiahuanaco, ¿ya? Porque esto me parece interesante, ¿ya? Eh, Acá voy a hacer un pequeño dibujito, ¿ya? Así, ya está. Bien, imaginemos que este es el templo del Kala Sasaya, ¿ya? Aquí en el Kala Sasaya vamos a encontrar el monolito Ponce, ¿ya? El monolito Ponce y otro monolito llamado la Portada del Sol, que estará por acá. A ver, si no han visto, ¿verdad? Por aquí está el monolito Ponce. Miren, este es el monolito Ponce. Este es Bennett. Ponce y Bennett. Bien, al costado del Kala Sasaya, recordemos que este es el Kala Sasaya, pongo la K. Al costado habrá otro templo más chiquito, ¿ya? Llamado el Templete. Pero me ha salido mal. No. Acá estará el Templete, ¿ya? Y acá en el Templete, alumnos, habrá otro monolito, pero este monolito será llamado Bennett, debido a que tanto Ponce como Bennett fueron los arqueólogos que hicieron estudios y encontraron estos monolitos. Uy, qué feo salió. A ver, mejor acá. Esto es Bennett. ¿Ya? Pongo la B de Bennett. ¿Ya? Ahí está. Muy bien, este es el templete. Aparte del monito Bennett, habrán también cabezas clavas. Cabezas clavas. Como estas que ven acá, ya, estas que están acá, están alrededor del templete. Muy bien. Algo interesante, alumnos, es que Ponce está mirando hacia allá y Bennett está mirando hacia allá. Se pensaba que ambos se miraban, ¿no? Pero de pronto salió la idea de que no es que ambos se miren, sino que están viendo algo más y algo más importante. ¿Qué es lo que está viendo Ponce? Alumnos, ¿qué es lo que pasa todos los días en el Oriente? ¿Mm? César, cuando te levantas, abres tu ventana, ¿qué es lo que ves que sale en el Oriente? ¿Acaso no es el sol? Claro, alumnos. Entonces, lo que en verdad estaban viendo el monolito Ponce y Bennett era la salida del sol y la puesta del sol. ¿Ya? Bien, entonces eso es algo interesante, ¿ya? Que les comparto. Aquí están las cabezas clavas, ¿no? Del templete. La portada del sol, alumnos. Miren, ¿ah? Esta portada del sol se la encontró así, rota, supuestamente por un rayo, ¿no? Lo reconstruyeron y pudieron apreciar al personaje que está aquí, ¿no? Este personaje está, digamos, encima de un pedestal
ven aquí es un pedestal que supuestamente es, ¿no?, el inframundo, ¿no? Supuestamente esto es el inframundo. A sus costados hay hileras, ¿no?, de ángeles que le están rindiendo pleitesía. Algunos ángeles tienen cabeza humana, otros cabeza de ave, y este personaje tiene pues dos báculos, pero también, por eso tiene el nombre de Dios de los báculos, pero también, ya, si vemos sus ojos, vemos que aquí hay una especie de agujeritos, ¿no? Bueno, le dicen el Dios llorón, porque pareciera que estuviera llorando. También, si vemos sus ojos, vamos a ver que los ojos están fuera de su posición original, están desorbitados, ¿no? Por eso le dicen el Dios visco. Y también si ven su rostro, tiene como una especie de flencos, ¿no? Ahí, ¿ven estos? Una especie de lazos, ¿no? Por eso también le dicen el Dios de rostro radiante. Miren, tiene muchos nombres este personaje, ¿ya? Claro, Valentina, ¿no? Es el dios de los báculos que vuelve a aparecer nuevamente porque ya había aparecido antes con Chavín. ¿Recuerdan ustedes en la estela de Raimondi, ¿no? Ronaldo, sí, le coloqué otro nombre, ¿no? Era para corregir nada más, Ronaldo, ¿no? Ya me disculpan si no lo corregí el nombre de semestral y coloqué anual. Bien, acá están los monolitos, ¿ya? Recordemos que hay una gran diferencia entre un monolito y una estela. Un monolito, ¿ya?, es una roca que tiene una forma ya sea antropomorfa, zoomorfa. Pero una estela es ya una escultura en piedra, ¿no?, que tiene relieves, tiene incisiones, ¿no? Ya, esa es una estela. Bueno, este es un monolito. Y aquí también, alumnos, hubo muchas interrogantes. Este monolito Ponce, ¿qué lleva en sus manos? ¿Por qué está en esa posición? Se pensaba que era un vasoquero, pero se está ya discutiendo que quizás podría ser una tableta de rapé. Esto que está en su mano, una tableta de rapé. Y esto que está aquí, bueno, es una suerte de cuchillo, un cuchillo ceremonial. Profe, pero ¿para qué usan la tableta de rapé? Bueno, la tableta de rapé, alumnos, lo utilizan para preparar una sustancia sagrada, ¿no? Una sustancia que al estar preparada, con el cuchillo lo que hacen es inhalarlo y empezar, ¿no?, su rito celestial, ¿no? Sí, alumnos, ¿no? Recordemos que estas alucinógenos eran muy, muy concebidos, muy consumidos por los pueblos andinos, ¿ah? Claro, con un fin ritual, pues, ¿no? Un fin ritual. Este es el monolito fraile, ¿no? Este es un enano, ¿ya? Este monolito está al costado de, a ver acá, ya, este es el monolito Ponce, acá está, ¿no? Este es el Calasasaya. Bueno, aquí está el fraile, a un costadito. Chiquitito es el fraile. Aquí está, por ejemplo, ¿no?, el fraile. También tiene la misma posición. Y recuerden que Pucará, que es una cultura anterior a Tiahuanaco, también tiene monolitos como estos. Por eso es que dicen que Tiahuanaco heredó de Pucará el arte de esculpir la piedra, ¿no?, crear monolitos. Bueno, aquí hay una portada, la famosa portada de la luna, pues, ¿no?, aunque no está muy ataviada como si lo está la portada del sol, ¿no? Bien, Huari, 600 al 1000 después de Cristo. Expansión de la cultura Huari Tiahuanaco. Bien, hemos visto que Tiahuanaco abarcó la meseta del Collao,
¿no? Parte de Bolivia y parte de Chile. Ahí está. Y Perú también, pues. Ah, lo que no les dije es que la capital principal de Bolivia estaba aquí, en Taipicala, Bolivia. ¿Ya? Acá estaba, Taipicala. Y se dice que esas rocas para construir, ¿no? Estos monolitos los sacaron del lago Titicaca, unas rocas de andesita. Bien, mientras Tiahuanaco se desarrollaba en el sur, ¿qué pasaba en el norte? Bueno, aquí veremos que en Ayacucho, ¿ya? Eh, luego de la cultura huarpa, se establecieron los Wari, ¿no? Quienes fueron expandiéndose más y llegaron a la costa norte, sierra, inclusive la selva norte de los Andes. Aquí está. Y como verán, los Wari no sometieron a los Tiahuanaco, ¿no? Por lo que ya les expliqué, pues, ¿no? Es más, aquí vamos a encontrar una ciudad cabeza de región llamada Cerro Baúl. ¿Y por qué es importante esa ciudad cabeza de región? Porque Cerro Baúl hay evidencias de intercambio comercial entre Wari y Tiahuanaco, pero no hay evidencia de que haya habido una lucha, una pelea entre ambos pueblos, ¿no? Los estudiosos, bueno, nuevamente César de León, nuestro maestro Luis Lumbreras, ¿no? Muy reconocido a nivel de Latinoamérica. Lumbreras será el que va a plantear, pues, ¿no? Que Wari sea un imperio, ¿no? Aquí están los orígenes de Wari, va a adoptar de Huarpa la elaboración de cerámica, así como también el espacio donde su población se desarrolló, de los Nazca, su arte en la construcción de ciudades, así como también el uso de muchos colores en la cerámica. De Tiahuanaco va a recoger bastante también, ¿no? Los andenes, control vertical, los quipus, ¿no? Pero sobre todo el aspecto eh, subjetivo, ¿no? El culto al dios Viracocha, ¿no? Esto es lo que más Wari va a difundir en su cerámica, en sus tejidos, ¿no? Van a estar ahí las imágenes del dios de los báculos, ¿no? Y bien, aquí está el resultado, una cerámica Wari que se va a caracterizar porque van a ser cántaros grandes, enormes y con boca ancha, y que van a tener, en muchos casos, la imagen del dios de los báculos, como aquí lo vemos, ¿no? Habrá una polémica, ¿no? Entre la tía Ruth Shadi, samarquina ella, ¿no? Recordemos que hace poco Ruth Shadi estaba pidiendo ayuda porque la habían amenazado de muerte, ¿no? Ahí traficantes de tierra querían que se abandone el proyecto Caral. Imagínense, ¿no? Esos delincuentes, más les importa su bolsillo que esta señora arquitecta realice su labor, ¿no? De investigadora en Caral. Muy bien, ¿cuál es la polémica entre ambos? Resulta que eh, Lumbreras había planteado que Wari era un imperio, debido a muchas razones. Uno, para empezar, Wari, ¿ya? Eh, tiene una presencia en zonas muy alejadas y eso se consigue únicamente invadiendo esos territorios. Dos, hemos encontrado un patrón, ¿ya? Propio de Wari en distintas ciudades, ¿ya? Aquí está Cajamarquilla, Guarihuilca y así. Cerro Baúl, ¿ya?
Y esas ciudades servían como centros administrativos. Otra razón más, hemos encontrado también que habían caminos que unían, interconectaban a estas ciudades. Y que a su vez estos caminos servían como, ¿ya?, medio para que transiten los ejércitos importantes. ¿Ah? Ya había ejército en Wari. ¿Ya? Y bien, eso es lo que planteaba, y lo que Lumbreras decía era muy cierto. Pues. También él mencionaba, pues, que estas ciudades cabeza de región eran construidas en zonas estratégicas, en zonas elevadas, y estaban amuralladas. ¿Ya? Entonces, juntamos todo eso, ¿qué me sale? Un imperio. Esa propuesta era irrebatible, pero aquí la doctora Ruth Shadi se va a enfrentar y va a tratar de poner en cuestionamiento ese planteamiento. ¿Sabes qué, Lumbreras? ¿Ya? Por el hecho de que haya elementos wari, como cerámica, tejidos, en la Sierra Norte, en la costa norte, no necesariamente quiere decir que hayan sido invadidos, sino que pudo haber sido intercambio comercial. Y esas ciudades que tú mencionas, esas ciudades cabezas de región, no necesariamente fueron centros administrativos wari, sino que estos pueblos, ¿ya?, constituyeron entornos principales, estas ciudades, y lo que hicieron es hacer alianzas, pactos. ¿Para qué? Para intercambiar productos. ¿Ya? Porque en los Andes, ante la ausencia de un mercado, así como lo había en Occidente, habían ferias, recuerden, había esa necesidad, pues, de obtener productos que no se podía cultivar en sus lugares de orígenes. ¿Ya? Muy bien, entonces con eso Ruchadi quería decir que no es imperios, ¿no?, sino son alianzas comerciales que se tejieron entre los pueblos andinos. Bueno, esa disputa con Ruchadi ya se dio porque Lumbreras también cuestionó que Caral sea el estado o la ciudad más antigua de América, pues, ¿no? Lumbreras mencionaba, pues, así como muchos otros, ¿no?, cómo Caral va a ser una civilización si en Caral no había cerámica, en Caral no se conocía la metalurgia, no hay ya pruebas para decir que ya había una organización política, y si lo hubo, bueno, si eran sacerdotes, bueno, entonces, ¿quién era su Dios? ¿No? Entonces, Lumbreras, ¿no?, va a cuestionar también, pues, ¿no?, el trabajo de Ershadi en Caral, pues, ¿no? Entonces, creo que ahí ya había algo, algo más personal, ¿no? Por eso que Ruchadi también va a criticar a Lumbreras con respecto a Wari. Bien, bien, pero ambos son muy respetables, ¿no? Si ingresan a la San Marcos, les invito a que vayan a sociales, porque ahí los chicos de sociales suelen invitar siempre, ¿no?, a la doctora Ruchadi, al profesor Lumbreras, ¿no? Bien, aquí tenemos algunas ciudades cabeza de región, ¿no? Aquí está Guarihuilca, Cajamarquilla, ¿no? Bien. La capital Wari era Viñaque. Viñaque, ahí está. A ver, conozcamos un poquito más las ciudades cabeza de región. Recuerden que eran centros administrativos encargados de ejercer un mayor control de los pueblos sometidos, así como también recaudar el tributo. También eran centros donde tenían que rendir pleitesía a los dioses Wari. Entonces eran ciudades muy importantes. Tenemos, por ejemplo, en Ayacucho, la ciudad de Conchopata,
en el Cusco, Piquillacta, Ancash, Wilcahuaín, en La Libertad, Huiracochapampa. Alumnos, una característica de la construcción Wari era la forma de damero. Construcción en forma de damero. Es decir, que había una plaza principal y alrededor de esa plaza se empezaban a construir, ¿no? Las casitas, ¿no? Las casitas ahí. Acá construías tu casita, acá tu casita, tu casita, tu casita, tu casita, ¿no? Entonces, ese es un patrón que se va a seguir, ¿no? En las construcciones Wari. Aquí tenemos, si no me equivoco, este es una cerámica, ¿no? Nuevamente vemos al dios de los báculos. Miren, esta cosita que ven aquí, esto le dicen lagrimón, ¿no? Sus ojos lo ven, miren, los ojos están desorbitados, ¿no? Por eso lo llamaban el dios visco. Aquí están los caminos Wari, ¿ya? Recuerden que estos caminos, los incas lo utilizaron, ¿ya? Y lo ampliaron, ¿no? Y el día de hoy se llaman Japañán. El Japañán, ¿no? Los andenes, ven, acá están. Los Huarpa también ya hacían andenes, ¿no? También son llamados los bancales. Claro, tiene forma de una banca, pues, ¿no? Una banca de un estadio, ¿no? Tenemos aquí un recinto ceremonial en forma de D de dado. Cerámica, como les dije, la cerámica Wari se caracteriza porque serán grandes, ¿no? Y tendrán un pico gollete. Lo que ven aquí, este es el pico gollete, pues, ¿no? Y bien grueso es. Y sobre eso hacían imágenes de caras, ¿no? Ahí está. Aquí vemos un cántaro de boca ancha, ¿no? Y como veremos que se repite, ¿no? El dios de los báculos. Hans, se menciona que esas supuestas lágrimas del dios de los báculos alude, pues, ¿no? A un ritual que propicie las lluvias. ¿Ya? Recordemos que en el mundo andino la ceremonia, los ritos, las danzas, los bailes, los cantos, todos tenían un fin ritual ligado a la agricultura. Bien, aquí tenemos más cerámica, pero como ustedes verán, comparado con los mochica y los nazcan, su cerámica ha perdido calidad, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, a un guerrero Wari que está cogiendo de la cabeza, ¿no? De los pelos a un enemigo, ya quizás para ser sacrificado, ¿no? Aquí tenemos la tumba de una sacerdotisa, la sacerdotisa de Guarmey. En los Wari, alumnos, tenían la costumbre de colocar una cara falsa, una especie de máscara encima de su fardo funerario, ¿no? Ahí está, una cara falsa, ¿ven acá? El textil Wari, ahí está, el gorrito de 4 puntas. No sé si les comenté, pero aquí en Wari, lo que hablaba Kaufmann Doig encontró que, así como se repite el dios de los báculos, también hay un símbolo que es muy reiterativo en las culturas andinas. ¿Cuál es ese símbolo? ¿Ya? El símbolo de la tierra, que es esto. Y también el símbolo del agua, que tiene esta forma, ¿no? Entonces, Kaufmann Doig verá que estos símbolos, claro, a veces ya más estilizados,
diferentes se repiten en muchas culturas andinas. ¿Ya? Porque, claro, el agua y la tierra son elementos sagrados para estos pueblos, ¿no? La tierra sirve para cultivar, ¿no? En la tierra uno encuentra el descanso, ¿no? Y el agua, pues la lluvia es lo que le da vida a las plantas, y con las plantas tenemos alimento y hay vida, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo esas imágenes, ¿no? El símbolo de la tierra y el símbolo del agua, ¿no? Una ola y un andén. Bien, aquí también tenemos a el dios de los báculos, ahí está. Nuevamente, el fenómeno del niño, ¿no? Al no poder explicar el por qué de pronto ha cambiado el clima, ya no llueve, llueve demasiado, hay sequías, ya no hay aves, no hay peces, ¿qué pasa? Entonces, ya prácticamente los pueblos ya pierden credibilidad y ya sencillamente se separan, se alejan, ya no envían sus tributos, ¿no? Entonces, eso provoca decadencia, ¿no? Decadencia, en este caso, en los Wari. A ver, aquí hay unas preguntitas. ¿Lo hacemos rápido? A ver, 2 minutos, chicos, a ver. Bien, a ver, lo hacemos conmigo, lo hacemos conmigo. Veo que ya han estado avanzando, ¿no? A ver, la uno, ya saben, ponen el número de pregunta y qué letra es.
¿ya? La clave. Las culturas que se fusionaron, uy, profe, esto es para los chicos que tienen un anual, ¿no? ¿Ah? A ver, la uno, ¿qué sería? Unos dedos, dicen. Huarpa, Nazca, Tiahuanaco. Muy bien. Dos, territorios que en su proceso expansivo dominaron los Wari. Ah, ya esta está tranca. ¿Quién lo hizo? ¿Dedo? A ver. Territorios que en su proceso expansivo dominaron los Wari. Altiplano, no, pues eso es Tiahuanaco, ¿no? No, no, Chile no llegaron, ¿no? Planicie. O sea, llegaron a ceja de selva, pero a la planicie no. Muy bien, sería dedo, muy bien. La 3, ¿ya? Difusión. Ah, la difusión, claro. Eso fue con Wari, pues. Porque Wari, si bien no lo inventaron, pero sí lo difundieron, pues, en todo su imperio. Capital del imperio Wari fue, esto es Viñaque, ¿verdad? La 5, estado expansionista, ciudades cabezas de región. Ah, ya pues, este es Wari, ¿verdad? Muy bien, Katy. Patricia también lo hizo bien. La 6, a ver, la 6. Finalidad de las ciudades cabeceras de región. A ver, dicen casita. Correcto, ¿no? Administrar una región. Uy, ¿qué pasó? La 7, a ver, la 7, la 7. Cabeza de región Wari, ubicado en la región política de Lima. La única es Cajamarquilla. ¿Ya? Otusco está en la Libertad. ¿Eh? En antiguo centro administrativo Wari, ubicado en la actual región de Lima. También sería Cajamarquilla. ¿Ya? Bien, bien, sigamos. Ahora sí, pasamos al intermedio tardío. Sobre intermedio tardío también la San Marquitos ha hecho un montón de preguntas, ¿sí? Patricia, si has leído los exámenes de admisión, ya me dices, para ahí afinar, dar más detalle sobre estos temas. El intermedio tardío, ¿no? Del 1000 al 1438, ¿sí? Algunas características. Llamada la segunda regionalización, también llamada los constructores de ciudades, estados regionales por lumbreras, ¿ya? Pero también, ¿ya? Hay otro nombrecito, ¿no? También se le llama a este periodo la etapa postclásica. ¿Mm? ¿Por qué? Bueno, porque la etapa clásica, que es el intermedio temprano, surgen los maestros artesanos. En cambio aquí, la artesanía, la cerámica, pierde su calidad. ¿Ya? ¿Qué más? También se denomina las culturas epigonales por una actitud de volver a tradiciones anteriores a la conquista Wari. Es decir, que estas culturas van a adoptar el culto, pues, a esta divinidad, ¿no? Llamado el dios de los báculos, ¿no? El dios de los báculos, que es una deidad anterior a Wari, pues. Por eso se va a llamar epigonal, ¿no? Culturas epigonales. A nivel internacional se le va a llamar postclásico, ya lo dijimos. Su cerámica fue de muy baja calidad. Usaron moldes. Patricia, si te dicen que es una cultura que usaba moldes, creo que ya por lógica, si usan moldes es porque están primando la cantidad. Quieren hacer en cantidad. Y cuando uno hace en cantidad,
se pierde la calidad, ¿no? Elaboración de mitos fundacionales. Uy, aquí vamos a encontrar pueblos que van a decir que mis héroes fundadores salieron de un lago, salieron de una montaña, salieron de una piedra, etc., etc., ¿no? Empiezan a surgir, ¿no?, esos mitos fundacionales, ¿no? Para otros, mi héroe fundacional de mi pueblo vino del mar en un caballito de totora. Entonces, aquí vamos a escuchar esos relatos. Este periodo termina con la expansión inca, ¿no? Así como Huari empezó a someter a estos pueblos del intermedio temprano, el Tahuantinsuyo someterá a estos pueblos del intermedio tardío. Bien, aquí hay un mapa donde podemos encontrar la ubicación de algunos de estas culturas. A ver, aquí están los reinos aymaras, donde antes estaba Tiahuanaco. Quilque, recuerden que los incas le deben mucho a la cerámica Quilque. Los chanca, miren, estará entre Apurímac y que van a rivalizar más adelante con los incas. Los Asto Agaraes aquí en la parte norte de Ayacucho, los Huanca, ¿no?, aquí en la Sierra Central, ¿no?, entre Junín y Huancavelica. Los Chincha, los fenicios andinos, los mejores comerciantes del Perú antiguo. Ichma, o también llamada la cultura Lima, Collique, Chancay, ¿no? ¿Recuerdan ustedes que en el año 2019 hubo un mundial, o creo que fue una olimpiada? Bueno, la cosa es que aquí en el Perú fue sede, fue anfitrión, y a los invitados les daban una cerámica. Los panamericanos, ¿verdad, Valentina? ¿Ya? ¿Qué cerámica le daban? Le daban una cerámica Chancay, ¿ya? Y es una cerámica un poco graciosa, ¿no? Son unos personajes que tienen las manos así extendidas. Vamos a hablar mejor cuando lleguemos ahí a Chancay, ¿ya? Luego vendrán los Chimú, ¿no?, donde antes estuvo Virú, estuvo Mochica, ¿no?, estuvo Sicán. Bueno, ahora estarán los Chimú. La cultura Huamachuco, los chachapoyas. Uy, los incas, cómo sufrieron para derrotar a estos pueblos. ¿Y por qué? Porque estos pueblos escogían las partes elevadas para construir sus ciudades. Los Lambayeque o Sicán, ¿no? Los Chimú aprendieron bastante de la orfebrería de los Lambayeque. Recuerden que los Lambayeque son los mejores orfebres del Perú antiguo. Los Tayán, ese nombre es conocido, ¿no? ¿Acaso no fue en su segundo viaje de Pizarro que se encuentran con indígenas tayanes? Bueno, aquí están por los tayanes, ¿no? Bien, son algunas culturas del intermedio tardío, ¿ya? Vamos a empezar con la cultura Sicán. A ver, un poquito de agüita, un momentito. Bien, la cultura Sicán. La ciudad principal de Sicán será Batán Grande. Ahí está. ¿Quién será Miguel Cabello de Balboa? Bueno, él será un cronista español, siglo XVI, quien va a recoger un relato mitológico, ¿no?, de una suerte de deidad que vino encima de un caballito de totora, le llama. Vino de la parte sur, ¿no? Se estableció aquí en
en Batán Grande, ¿no? En Lambayeque, y ahí estableció, ¿no? Lo que más adelante será, pues, ¿no? El reino Sicán. Eso lo recoge en este libro, ¿no? Miscelánea Antártica. Bien, entonces aquí está el mito de Nailam. Él es ese personaje, pues, ¿no? Quien vendrá en un caballito de Totora. Cuentan que eh, llegará, pues, con una especie de ídolo, ¿no? Verde, llamado Yampeyek, ¿no? Ese ídolo será depositado en un templo que va a construir Nailam, un templo llamado el Chot, el Chot. Bien, aquí vemos cómo Nailam viene, acá está toda su servidumbre, aquí construye el templo Chot o Chotuna. Cuentan que cuando Nailam estaba enfermo ya para morir, se hizo correr la leyenda de que Nailam no murió, sino que Nailam le salieron alas, ¿no? Ponte alas, y fue a los cielos, ¿no? Entonces, eso es la leyenda de Nailam, pues, ¿no? Y es más, alumnos, la San Marquitos, y esto es por lo cual les digo, porque la San Marcos pregunta bastante de intermedio temprano, pero aquí me dice Patricia que más pregunta formativo. Bueno, sí, formativo preguntó sobre Sechín, ¿no, Patricia? Pero mira cuántas preguntas hizo sobre intermedio tardío. Por ejemplo, la San Marquitos una vez preguntó sobre qué caracteriza, ¿no? Esta imagen, ¿no? Acá ven. Tenían que ver la imagen y ver qué alternativa era, pues, ¿no? El que menos buscaba, este es un tumi, pues, ¿no? Pertenece a la cultura chimú, pero no había esa respuesta. ¿Cuál era la respuesta, alumnos? La respuesta era que esto representa a un ser mitológico, por ende irreal, que está, ¿ya?, diseñado con piedras preciosas, está hecho de oro, ¿ya? Bien, entonces, ¿y quién es este ser? Bueno, él es Nailam, pues. Acá está, Nailam, ¿lo ven? ¿Ya? Mira, a Nailam le salió alas, ¿no? Aquí también ven estas cositas. Estos son alas, pues. ¿Ya? Bien, entonces, él será Nailam, pues, ¿no? Este es un famoso cuchillo ceremonial Tumi. ¿Ya? ¿Y cómo se agarraba este cuchillo, profe? Medio raro. Bueno, tenías que agarrarlo con las dos manos, pues, ¿no? Acá están tus dedos y acá están los dedos de tu otra mano, ¿no? Cogías ahí el cuchillo y lo que hacías, ¿no? Era cortarle el pecho a tu víctima. Profe, ¿por qué le corta el pecho? Para sacarle el corazón, pues. Bien, para autores como Kaufman Doig, esta cara que ven aquí, dicen que esto no es una cara, esto es una máscara, dicen. ¿Ya? Pero si es una máscara, entonces, ¿qué hay detrás? Posiblemente haya el rostro de un pájaro. ¿Ya? Eh, claro, porque han encontrado evidencias de que este ser tiene rasgos de ave, entonces, por lo tanto, su cara debe ser la de un pajarraco, ¿no? Solo que está cubierto con una máscara, ¿no? Ven aquí, tiene alitas, ¿no? Es más, acá hay dos avecitas que están colgando, ¿no? Bien, avancemos. Aquí tenemos el famoso Huaco Rey, ¿no? La cerámica de Sicán se va a caracterizar porque tendrá un solo color, ¿no? Un color gris, ¿no? Y tendrá un pedestal, ¿ya? ¿Qué es pedestal? Esto que está acá, pues, ¿no? Este es un pedestal. ¿Ya? Cuando vean
una cerámica con esto, ah, ya, profe, ese es Sicán, pues. Un color bien apagado, ¿no? Un color oscuro, un gris, ¿no? Tenemos aquí la tumba, ya, del señor de Sicán. Esta tumba, alumnos, lo encontraron a este personaje cabeza abajo, ¿no? Cabeza abajo y está decapitado, ¿no? Está sin cabeza. Eh, Interesante esa forma, cómo es que entierran, pues, ¿no? A un sacerdote de alta alcurnia, pues, ¿no? También sacrificaban camélidos, ¿no? Bien, sigamos. Vemos aquí una máscara, ¿no? Ritual. Aquí está el guantelete de Thanos, hecho de oro, ¿no? Ahí está. Más piezas de orfebrería. Ven, acá está la máscara que les decía, pues, ¿no? ¿Acaso esta máscara no está, ¿no? Por eso es que están planteando que esta no es su cara, pues, ¿no? Es una máscara. ¿Qué hay detrás? ¿Un pajarraco? ¿Qué cosa es? ¿Una persona? ¿Ya? Aquí está Batán Grande, como verán, Batán Grande es un complejo arqueológico, ¿no? Aquí en Batán Grande habrán 17 pirámides truncas, ¿no? Ahí habrán 17 huacas, como la ventana, eh, estará también la huaca de oro, o también llamado el loro, entre otras. Aquí vemos otro enterramiento, la señora de Chorcannaf. Aquí vemos cómo preparan, pues, ¿no? La momificación. Siempre colocaban sus cerámicas, sus conchas de espóndulos, ¿no? Eh, el día de hoy, cuando fallece alguien, llevamos flores, ¿no? Bueno, si estuviésemos en el intermedio tardío, en vez de flores, llevarían sus conchitas de espóndulos como respeto hacia el muertito. Aquí está la Huacachotuna, vemos una procesión, construcciones, Sicán. ¿Por qué se llama guerrero de Íllimo o también se llama cuchillo de Íllimo? Bueno, Íllimo es el lugar, pues, donde encontraron, en este caso, a este guerrero y también donde encuentran a ese cuchillo, pues, ¿no? El cuchillo de Íllimo. Aquí hay una huaca, el día de hoy solamente se ve, pues, ¿no? Un abultamiento de tierra, ¿no? Es que recuerden que en la costa las huacas eran construidas de barro. La cultura chimú, la cultura chimú. Ahora veamos qué tenemos sobre los chimú, los poderosos y aguerridos chimú. 1000 a 1470. ¿Ya? Al igual que los Sicán, alumnos, los chimú también van a tener un mito fundante, ¿no? También tendrán un héroe fundador. Si en Sicán fue Tacainamo, bueno, perdón, si en Sicán fue Nailam, aquí será Tacainamo, que también llegó hacia Chan Chan, ¿no? Atravesando en una embarcación el gran océano. Bien, aquí vemos a Tacainamo, la ciudad de barro de Chan Chan. Aquí vamos a encontrar una serie de construcciones, ¿no? Aquí habrán huacas, habrán cementerios, habrán templos, habrán reservorios, chacras. Era bien grande
la ciudad de Chan Chan, ¿no? Por algo no es la ciudad de barro más grande de América, ¿no? Sobre Chan Chan, la San Marquitos también hizo preguntas, ¿ah? Por ejemplo, ¿qué preguntó sobre Chan Chan? Estos personajes son seres antropomorfos hechos en madera, ¿no? Frecuentemente los encontramos en las entradas de Chan Chan. Bueno, aquí tenemos un plano de Chan Chan, ven ustedes. Miren, hasta tenían una chacra hundida llamado huachaque. Estos muros, alumnos, son grandes, ¿ah? ¿Cuánto crees que medían esos muros, Alexa? Porque los incas, cuando Pachacútec envió a su hijo Tupac Yupanqui a derrotar a los chimú, resulta que los chimú se encerraron en Chan Chan. Y tremendas murallas, uy, ¿quién va a poder invadir Chan Chan, pues? Es más, recuerden que los incas o en el mundo andino no conocían las escaleras, ¿ah? Recién los españoles trajeron las escaleras. Así que lo que hizo Tupac Yupanqui sencillamente fue, pues, no hacerlos rendir a punta de hambre y sed. Es decir, que se mueran, pues, de hambre y que también sufran de agua. Y lo consiguió, pues, Tupac Yupanqui, porque al final saldrá Minchan Camán y se rendirá, pues. Bien, aquí está la diosa de la luna, Shi. Esta es una chakra. Perdón, este es un huachaque, ¿no? Un huachaque, o también llamada chakra hundida, que se caracteriza porque hacían una excavación, ¿ya? Cuando llegaban a la parte húmeda del subsuelo, el agüita que estaba por debajo de pronto salía a flote, ¿no? Y ahí aprovechaban para cultivar sobre todo la planta de totora. La planta de totora que puede crecer sumergida en el agua, pues. Ya, les iba a preguntar sobre lo que preguntó San Marcos. La San Marquitos preguntó hace poquito nada más, ¿ah? Yo sé que mi amiga Valentina no me va a dejar mentir. ¿Qué preguntó la San Marquitos el 2019, me parece, ¿no? Preguntó sobre qué imágenes decoran la ciudad de Chan Chan. ¿Qué imágenes? Ah, Valentina, me estás dando las medidas, ¿no? No, es más grande, 9 metros, Valentina. Imagínate, Valentina, 9 metros de altura, estas murallas, ¿no? Mira, y mira este grosor, mira. Ah, mira, difícil, pues, ¿no? Bien, entonces, la pregunta, pues, ¿no? A ver, respondan. ¿Ah? ¿Qué responderían? ¿Qué imágenes predominan en la decoración de los muros de Chan Chan? ¿Que es su primer semestral, chicos? Ya, bueno, voy a creer que es su primer semestral, ¿ya? Las imágenes que predominan, ¿ya? Es la de especies marinas. Recuerda, Diego, que no únicamente hay peces, porque claro, acá lo vio, pues, ¿no? Acá hay peces, ¿no? Pero también vamos a ver lobos marinos, ¿ya? A ver, por aquí se ve. ¿Ves acá? Este es un lobo marino. ¿Esto qué es? Esos son redes. ¿Ah? ¿Ven? A ver, ¿qué más? Acá miren, aves marinas, peces. Entonces, alumnos, esa era la respuesta, pues, ¿no? Chan Chan está decorado con especies marinas, ¿no? Bien, los chimú también hacían sacrificios, es más, han encontrado montículos donde habían 140 cuerpos de niños inocentes, y tenían una abertura aquí en el pecho. Le sacaban el corazón, pues, ¿no? ¿Y por qué lo hacían, profe? Eran unos desalmados, unos sádicos, unos malos. Valentina,
Recordemos que los chimú lo hacían porque para ellos era la única forma de que el orden no se transgreda en el mundo. ¿Mm? Sí, sé que es muy duro, profe, pero ¿cómo van a matar? Sí, está muy mal, ¿no? Pero para aquel entonces, alumnos, era la forma como ellos vieron para poder mantener el orden en el mundo, ¿no? Así como, por ejemplo, el día de hoy, ¿no? Muchos toman conciencia del calentamiento global y lo que hacen no es tratar de no contaminar porque es la única forma de poder seguir viviendo. Bueno, así como se preocupan no, en no contaminar el mundo, bueno, para ellos esos rituales eran para impedir que el mundo también se transgreda, sea un caos, pues, ¿no? Autoridades Chimú, a la cabeza estaba el gran rey Siekish, ¿no? Por debajo estaban los Alaek, que eran reyesuelos, en algunos casos sacerdotes, los Fix, que eran guerreros, los Pillac artesanos, Paraí curacas, y los Yana eran los siervos. Sobre, bueno, ¿te refieres, Valentina, en el caso de los ritos? Bueno, Kaufman Doig ya, menciona que un problema que, o bueno, más que un problema, algo que motivó a que los pueblos fueran cada vez más inventando mejores estrategias para mejorar la producción fue el aumento de la población. Kaufman Doy menciona que en el mundo andino había mucha tierra, sí, pero no había mucha tierra apta para el cultivo. Es por ello que siempre era una constante el temor de que falte alimento. Así es que, a como de lugar, los pueblos andinos eh, realizaban construcciones, ¿no? Para eh, crear tierras productivas. Pero, Valentina, esa muerte que dieron a los niños no era por sobrepoblación, ¿no? Era un rito, ¿no? En un rito hay que darle lo mejor a los dioses, ¿no? Recuerden que entre Caín y Abel, ¿no? Dios aceptó el regalo de Abel, ¿no? Porque era lo mejor que Abel estaba dando. En cambio, Caín dio lo que le sobraba, ¿no? Entonces, a un Dios hay que darle, pues, lo mejor. ¿Y cuál es lo mejor? Bueno, eh, la vida de un niño inocente, ¿no? Es el mejor regalo, ¿no? Niños vírgenes, sin maldad, ¿no? La cerámica chimú, recordemos, estamos en la etapa postclásica, así que no va a resaltar, ¿no? Usaron colores oscuros. También usaron incisiones, ¿no? Vemos que en algunos casos, ¿no? Son vasijas de dos cuerpos, como en este, por ejemplo, ¿no? En orfebrería sí fue donde destacaron. Y sus técnicas de orfebrería lo aprendieron de los sicán, básicamente, ¿no? Usaron el metal, como el oro, la plata, el cobre, el bronce. Ahí está. Sus mantos. Tenemos aquí otros centros como la huaca del dragón. Ahí está. Vemos el arco iris, Takaknamu, el purgatorio, la fortaleza de Paramonga. Bueno, aquí no se puede visualizar, alumnos. Si ustedes, a ver, déjenme ver una imagen de Paramonga. Dice que en Paramonga, para Kaufman Doig, predominó una arquitectura iconográfica. ¿A qué se refiere con eso? A su construcción le daban la forma
de una especie, ¿no? De una especie ya sea animal, ¿no? A ver, voy a mostrarles, a ver. En este caso dice que Paramonga tiene la forma de una llamita que está extendiendo la cabeza al mar, porque está con sed, ¿no? A ver, aquí encontré una imagen. A ver. Entonces, para Camões menciona que las culturas andinas tenían esa costumbre, ¿no? De hacer construcciones con la forma de animales o de algunos otros seres. Por ejemplo, a ver, esto es Paramonga. A ver, ¿alguien vio la llamita? ¿Se ve la llama? A ver. Creo que así. Ya. ¿Sí? ¿Se vio la llama? Creo que sí, ¿no? Bueno, si no lo vieron, uy, ya chicos, ya otro semestral, ¿ah? Acá está, pues miren, la cabecita, acá está la patita, y si no me equivoco, por aquí está el, digamos, el ano, ¿no? El trasero, ¿no? Y por ahí se ingresa. Bien, y así en Chavín también, en Chavín de Guantar, Carlos Montoya menciona que también tiene la forma de un ser sobrenatural, ¿no? También el Cusco, ¿no? Tiene forma de puma, para otros no tiene la forma de un cóndor, ¿no? Entonces, son arquitecturas iconográficas, ¿no? Bien, sigamos. Acá tenemos al gran curaca Min Chan Camán. ¿Por qué será importante Min Chan Camán? Bueno, porque será el último curaca chimú, quien se va a enfrentar a las tropas del Inca Pachacútec, tropas que eran comandadas por su Auqui, Tupac Yupanqui, quien lo va a derrotar sitiando Chanchán. Min Chan Camán tuvo que entregarse porque su pueblo ya se estaba muriendo de hambre. Se entregó y lo que hizo Tupac Yupanqui fue la de enviarlo al Cusco. ¿Para qué? Para que su padre decida si vive o si muere. ¿Qué hizo Pachacútec? Le perdonó a cambio de su fidelidad y lo hizo parte de su nobleza advenediza. Y Min Chan Camán empezó a vivir en el Cusco. Bueno, aquí tenemos Pachacamac. Cuando Pachacútec llegó a la costa central, conoció la huaca de Pachacamac. Dicen que Pachacútec ya quedó muy impresionado por Pachacamac. Así es que lo que hizo fue respetar la huaca de Pachacamac y respetar su estatus, ¿no? Y es más, construyó un Agyahuasi en Pachacamac. Bueno, dicen que cuando llegó Hernando Pizarro a Pachacamac, porque como se había enterado que Pachacamac era una huaca muy importante, muy poderosa, entonces pensó, si en Coricancha hemos encontrado bastante oro y plata, en Pachacamac también vamos a encontrar, entonces vamos para Pachacamac, ¿no? Corriendo los españoles, pues, ¿no? Ahí llegaron a Pachacamac, preguntaron ya, ¿dónde está el recinto principal? Bueno, le señalaron. Cuando ingresó Hernando Pizarro, en lugar de oro y plata, lo que encontró es un lugar pestilente. Oye, acá huele a carne podrida. Bueno, sí, había carne podrida ahí, pues. Y en el centro encontraron un madero de esta forma. ¿Por qué digo de esta forma? Porque Hernando Pizarro se molestó. Oye, acá no hay oro ni plata, maldita sea. Para eso me hacen venir. ¿Ya? Y lo que hizo es quemar a esa deidad, porque supuestamente ese madero era un dios, era el dios Pachacamac, ¿no? Lo quemaron
y se fue, ¿no? Pero luego los arqueólogos, ya siglos después, encontraron otros maderos similares y piensan que ese madero que quemó Hernando Pizarro era este, pues, ¿no? El dios Bifaz, porque tiene dos caras. ¿Ven ahí? Está sobre un pedestal de madera. Así que, alumnos, antes del examen, a dar sus oraciones a Pachacamac, ¿no? La cultura chincha, uy, ¿ya? Hans Frey, ¿no? ¿Recuerdas el examen 2019? ¿No? ¿Recuerdas esa preguntita sobre los chincha? ¿Mm? Los chinchas, alumnos, practicaron el comercio triangular. ¿En qué consiste el comercio triangular? Bien, vean, ¿ah? Los chinchas, como no tenían o eran pobres en tierras de cultivo, al igual que los fenicios, ¿no?, que no tenían tierras adecuadas, bueno, como no tengo tierras para cultivo, entonces tengo un extenso mar, entonces mejor me dedico a la navegación para no morirme de hambre. Igual también los chinchas empezaron a construir embarcaciones y lo que hicieron es realizar intercambios comerciales, ¿no? Viajaron hacia el Manta, Ecuador, para traer productos como, por ejemplo, las conchas de Spondulus, ¿no? Acá está el Manta. Este es el Golfo, ¿eh? Ellos iban al Manta acá. Viajaban en caravanas hacia el altiplano para intercambiar sus productos por charqui, cobre, estaño, lana, ¿ya? Y por matemática, alumnos, 3 puntos, ¿qué me forman? Si unimos 3 puntos, me saldrá un triángulo, ¿verdad, Adriana? Uy, qué feo, ¿eh? Uy, qué mano tengo, ¿ah? ¿Eh? Ay, ay, ay. A ver, ahí está. Por eso se llama comercio triangular. Es más, alumnos, ¿ya? La San Marcos preguntó sobre cómo es que una cultura de la costa peruana pudo tener conocimiento sobre el fenómeno del niño. Pucha, esa pregunta se llevó a muchos postulantes, ¿ah? Muchos se salieron, pucha, pregunta muy difícil, no me han enseñado en la academia. Pero alumnos, eso fue chincha. Claro, los chinchas ya sabían sobre los inicios del fenómeno del niño. ¿Y cómo lo sabían? Bueno, no les digo que los chinchas traían del Manta Ecuador estas conchitas llamadas muyu o también llamadas conchas de Spondulus. Cuando las encontraban en el Ecuador tenían esta coloración, medio rojiza, ¿no?, medio rosada, ¿no? Pero cuando la traían al sur, miren, cuando la traían al sur, cambiaba su coloración, se ponía medio blanco, medio blanquecina. Los chinchas no sabían por qué se ponía blanca, pero a los meses retomaba su coloración rojita. ¿Pero por qué se pone roja ahora? Pero cuando se ponía roja nuevamente, ¿qué pasaba en el norte? Pasaban sequías, lloviznas, huaicos, no habían peces, las aves morían. Oye, pero ¿por qué pasa eso? Mira, se puso rojito nuevamente y pasó eso en el norte. Ah, ya, entonces cuando retoma su color original, pasan esas desgracias. Así es como los chinchas pudieron determinar los inicios del fenómeno del niño. Yo sé que nuestra amiga Leslie se estará preguntando, profe, hey, pero ¿por qué se pone roja, profe? Parece me está contando un cuento, profe. No es un cuento, ¿ah? A ver, recuerden que aquí en el Ecuador los rayos solares caen de forma perpendicular. ¿Qué quiere decir? Que aquí hace mucho calor. Y el muyu, ¿ya?,
en zonas cálidas se pone rojo. Va al sur, acá hace frío, se pone blanco. Fenómeno del Niño, la corriente del Niño, llegan aguas calientes. Entonces, eso hace que el Muyu retome su coloración original. ¿Mm? También, Hans, claro que sí. Recordemos que el fenómeno del Niño afecta no solamente la ausencia de lluvias, ¿no? Sino que también la flora, la fauna, todo eso afecta el fenómeno del Niño. Aquí tenemos, ¿no?, las conchas de Spondulus. Bien. Acá vemos una embarcación. Se dice que cuando Atahualpa fue capturado en la plaza de Cajamarca, Pizarro le preguntó, pues, oye, Atahualpa, habíamos capturado a un señor así como tú, pues, ¿no? Lo vimos ahí en una, ¿no?, con sus sirvientes, ¿no?, en una anda, ¿ya? Pensábamos que eras tú, ¿no?, porque solamente habían dos que estaban en anda. ¿Por qué únicamente te acompaña ese personaje? ¿Quién es? Y Atahualpa le dice, pues, ese personaje a quienes ustedes confundieron es un Chincha y Cápac. Es decir, es un señor Chincha. ¿Y por qué me acompaña únicamente él? Porque este señor Chincha es un señor poderoso. Tiene más de 200 embarcaciones. Embarcaciones que le permiten al Inca, ¿no?, tener acceso a productos. Bien, aquí están como recogen las conchitas de Spondulus, ¿no? Aquí están. Miren, acá están con sus cuchillos, ¿no? Esos tumis. Habían conchitas rojitas, otras que eran blanquitas. También encontraron unas láminas hechas de cobre. Se cree que posiblemente eran una especie de moneda, ¿no? Aquí tenemos a su diosa, la diosa de las aves, de las especies marinas, Urpihuachay, ¿no? Los chinchas, sí, como les dije, si bien no fueron expertos ceramistas, orfebres, agricultores, donde sí destacaron fue en el comercio, pero también destacaron en la silografía, que significa el tallado de madera. Por ejemplo, aquí tenemos un hermoso remo. Bien. ¿Y por qué hacían eso? Para intercambiar, pues. Recuerden que ellos necesitan productos para intercambiar y tener alimentos, pues, o si no, se mueren de hambre. Los chachapoyas, alumnos. Los chachapoyas, también del intermedio tardío, ¿ya? Como ya les dije, será un belicoso pueblo, ¿ya?, ubicado en la margen derecha del río Marañón. Eso es ceja de selva, ¿ya? Kaufmann-Deutsch menciona que no es que hayan sido tribus selváticas que arribaron a los Andes, sino todo lo contrario. Fueron pueblos andinos que se afincaron en la ceja de selva, ¿no? En este caso, Chachapoyas tendrá como ciudad principal a Cuélap, la ciudad de Cuélap, ¿no? Aquí está, miren, el río Marañón, ¿no? Aquí están. Y aquí están las ciudades de Chachapoyas, ¿no? Bien, Cuélap. Si algún día van a San Martín, ¿no?, allá en el norte, van a encontrar que Cuélap está escondido. ¿Por qué? Porque mientras tú aquí estás buscando, el profe me dijo que estaba por aquí, maldición, no le encuentro, solamente veo una tremenda muralla, una muralla, ¿estará arriba? Claro, pues, arriba está pero la entrada, miren, los chachapuyas eran bien precavidos, que solamente construyeron 2 entradas y son bien estrechas, ¿ya? Por aquí tú tenías que ingresar
y subías a la parte de arriba. ¿Por qué hicieron una entrada? Ese es para evitar que hayan ejércitos y los quieran invadir, pues, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? Estar lo más seguro posible. ¿Ya? Subías arriba y arriba encontrabas, ¿no? Estas construcciones, ¿no? Vemos que aquí eran hechas de piedra, tenían planta circular, ¿no? Miren acá, todas arriba. Por eso es que los incas sufrieron para someter a los chachapoyas. Imagínate, ¿cómo hacemos para subir? Si cuando quiero entrar, de arriba me lanzan piedras, flechas, lanzas, entonces es difícil, pues no puedo. Una vez que ingresas, ¿ya? Vas a encontrar unas especies de casas con una serie de decoraciones, en este caso parecieran, ¿no? Que son personas, ¿no? Y en este caso aves. Ahí vemos cómo decoran, pues, ¿no? Tienen forma geométrica estas decoraciones. Estos serán los famosos pinchudos. Bueno, en sí, el lugar se llama Los Pinchudos, ¿no? Pero de los pinchudos destacan mucho eh, esta, esta forma antropomorfa que tienen estos seres, ¿no? Si lo ven más de cerca, van a ver que tienen el miembro muy pronunciado. Supuestamente es para rendirle culto a la fertilidad. También ven aquí la ceja de la ola, ¿ven? El símbolo del agua, ¿no? Y supuestamente dicen que esto puede ser palomas, ¿no? Palomas estilizadas, ¿no? Ahí está. Los chachapoyas también se destacan porque tenían dos tipos de construcciones funerarias. Unas llamadas los purumachos, ¿no? O los sarcófagos, ¿no? ¿Por qué le llaman sarcófago? Bueno, porque el sarcófago, como ustedes verán, los egipcios también hacían sarcófagos, sirven para depositar a un muertito. Y este sarcófago, ¿no? Tiene una forma antropomorfa, ¿no? Ven su quijada bien pronunciada, ¿no? Coronaban el sarcófago con un cráneo. Y lo más particular era que este lugar era un precipicio. Es decir, que este es un barranco. Lo que hacían los chachapoyas es hacer una excavación y ahí colocar sus sarcófagos. Ahí. Entonces, estos son los famosos sarcófagos de Caragia. ¿Por qué se llama Caragia? Porque así se llama el lugar, pues, Caragia, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos los famosos purumachos, las momias de Leimebamba. ¿Ya? Es un lago que se llama Leimebamba y encontraron también en un mausoleo, que es la otra forma de construir sus cementerios, muchas momias, ¿no? Muchas momias, inclusive la momia de un perrito, ¿no? Ahí está. Bien, ya para ir terminando, la cultura chancay, lo que les decía, pues, ¿no? En las Olimpiadas del 2019, el Perú a sus invitados empezó a regalar esta cerámica, ¿no? Este hombrecito que parece que te está saludando, ¿no? Ese es un cuchimilco. Ese es un cuchimilco. A ver, los micros. Recuerden que estos cuchimilcos, ¿ya? Eran una especie de regalo ritual, ¿no?
Vemos aquí, en algunos casos, tenía también el miembro pronunciado, en algunos casos, y es más, ¿no? A raíz de esta pandemia, el pueblo de Chancay inventó el saludo cuchimilco, pues, ¿no? Ya que no podemos tocarnos, no podemos abrazarnos por el coronavirus, entonces hay que saludarnos como los cuchimilcos, ¿no? Hola, ¿no? Entonces ahí, ¿no? Hola, ¿no? Saludo cuchimilco. Las chinas, estas son las chinas, ¿no? Son ya cerámica femenina, ¿no? Las famosas muñecas, las muñecas de Chancay. Mencionan que no eran para jugar, ¿no? Sino que tenían un fin ritual también. ¿Ven ahí? La cultura huanca. Los huancas mencionaban que sus primeros héroes fundadores salieron de la laguna Guarihuilca y se establecieron en Junín, ¿no? Y Huancavelica. Aquí está. Adoraron a Guayayo Carhuancho. Aquí está su dios. Recuerden que los huancas eran enemigos de los incas. Los incas le prohibieron que coman perro. ¿Cómo van a comerse el perrito? Pero para los huancas comer el perro era lo mejor que podían hacer. Así es que ni bien llegó Pizarro, los huancas fueron los más leales aliados de los españoles. Los chancas, ¿no? Recuerden ustedes la batalla de Yaguarpampa, donde los chancas, si vencían, el día de hoy no estaríamos hablando del Tahuantinsuyo, sino estaríamos hablando del imperio chanca. Pero ellos perdieron, pues, en la batalla de Yaguarpampa contra los incas, ¿no? Los chancas mencionan que del lago Choclococha salieron sus héroes fundadores y se establecieron en Apurímac. Los reinos aymaras fueron muchos reinos, pero los principales, ¿no? Fueron los lupacas, ¿no? Y los collas, ¿no? Heredaron los conocimientos de los tiahuanacos, ahí está, la crianza de camélidos, el control vertical de pisos ecológicos. También construyeron las famosas tumbas en forma, en forma de falo, ¿no? Es decir, miren, ven esta forma, también tiene una forma de un miembro viril, ¿no? Las famosas chulpas de Siyustani. Dicen que los aymaras construían estas torres, primero rellenando aquí piedras y luego jalaban con cuerdas poco a poco y así iban colocando, ¿no? Acá, acá y así, ¿no? Porque miren, cómo levantar tremendas rocas hasta arriba, pues, ¿no? Era la única forma, ¿no? Aquí está el interior de una chulpa, aquí están las momias. En algunas chulpas esculpían algunos relieves. Bien, aquí tenemos chulpas también en la Sierra de Lima. Bien, un resumen y algunas preguntitas para que se puedan divertir. Bien, nos queda tiempo, alumnos. Vamos a desarrollar la guía, ¿sí? Bien, vayan desarrollando ustedes. Déjenme descargar mi guía. Ya, a ver, 2 minutos, empezamos. Todos con su guía.
¿Empezamos? Vamos, Fiorella, tú me dices, ¿empezamos? Ernesto, ¿qué dices? Ya, muy bien. Valentina dice, profe, de una vez. Bien, a ver, hasta donde haya llegado. Vamos a resolver. Un momentito, un momentito. Ah, ya. Yo también estaba resolviendo. Ya, a ver, vayamos a resolver. La pregunta 1, ¿sí? De la guía. Estamos en la guía. En el aspecto cultural, ya saben, su respuesta me escriben el número de pregunta y qué clave es. ¿Sí? La pregunta 1. En el aspecto cultural, ¿los tiahuanaco destacan por su cerámica ceremonial? ¿Mm? ¿Qué responderían? Uno dedo. A ver, por su cerámica ceremonial y por su tejido de estilo llamado acordeón. Correcto. ¿Cómo es ese tejido acordeón? Bueno, no sé si ustedes han visto que a veces hay algunos mantos donde parecen arrugados. Cuando tú los estiras, se puede ver ya la imagen o el diseño que había en el manto, ¿no? A eso llamaban el estilo acordeón. Y lo practicaron los tiahuanacos y también los wari, ¿eh? A ver, la pregunta 2. Una de las manifestaciones culturales que los tiahuanacos heredaron de los A, aquí está la clave, altiplano. Correcto, aquí la respuesta sería Pucará. Recuerden que Pucará fue intermedio temprano y se desarrolló en Puno. En Pucará están los famosos monolitos. Bien, la pregunta 3. Uy, uy, uy. Creo que viendo los ojos ya salió, ¿no? La siguiente imagen de Viracocha corresponde a, claro, esto es Wari. Recordemos que Wari difundió al dios Viracocha en sus tejidos, básicamente, ¿no? Tiene los ojos desorbitados. Supuestamente los ojos hacían referencia a la fase lunar. Y esto que ven aquí, este es un lagrimón, es como si estuviese llorando, ¿no? Ahí está. Así es Valentina, ¿no? Los lagrimones. Bien, bien, la pregunta 4, lo correcto con respecto al imperio Wari. A ver, los Wari utilizaron sitios de culturas anteriores para sus entierros. Por ejemplo, aquí en Miraflores está la Huaca Pullana y ahí han encontrado momias Wari. Y recuerden que la Huaca Pullana correspondía a la cultura Lima, así que esto es verdura. Destacan entre sus muestras, no, Huaco Rey, no, ellos no es de Wari. ¿Su cerámica fue polícroma? Sí. Sería 1 y 3. ¿Hay clave? Sí hay, ¿no? Bien, sigamos. La 5, ¿verdadero o falso? Con respecto a Sicán. ¿Se ubicó geográficamente en la costa norte? Claro que sí, ¿no? En Lambayeque. Su capital fue Tucumán. Bueno, va tan grande, ¿no? Entonces, en orfebrería usaron más sí, ¿no? Usaron el oro, la plata, el cobre arsenical. Sería 5C. Bien, como ya estamos en la hora, a ver, vamos a hacerlo rapidito. Con respecto a la cultura chimú, relaciones. A ver, acá será la 1, esta será la 1.
La 2. Esta será la 2. Esta será la 4. Y esta será la 3. ¿Ya? Eso es. ¿Ya? Creo que es la C, ¿no? ¿Sí? Bien, a ver, la 7, el sitio de... esto es Chancay, pues. Lumbre, Chancay. La 8, comerciantes Chincha, terrestre. Ah, ya se iban pues al altiplano. 8, Dedo. La 9, características de la cultura Chimú. No, esto no es. Esto sí es, ya, sí es, y no. Será la B. La 10, esto es dedo. La 11 es beso. La 12 será avión. La 13 será anímate. La 14 será conmigo. La 15 será agáchate. La 16 será burrito. Muy bien. Muy bien, alumnos. Eh, hemos cumplido con la guía. Y ya saben, si hay preguntas al iniciar la clase, pueden aprovechar para darles algunos alcances. Chicos, ha sido un gusto estar con ustedes y nos volvemos a ver. Se cuidan bastante. Recordemos usar la doble mascarilla. Gracias, profe. A Hasta usted. luego, profesor. Gracias. Hasta luego, profesor. Muchas gracias, profe. Ah, sí, Hans, lo voy a subir nuevamente. Nos vemos, Lenny. Adriana, nos vemos.